un cúmulo de coincidencias. El calendario determinó que el primer partido de la temporada 99-2000 de la Liga de Segunda División fuera el derbi y en el Estadio Insular. No había todavía una fecha, cuando surge esa posibilidad, no había una fecha cerrada para el inicio de las emisiones de la televisión. Y se consideró que esa circunstancia, esa casualidad, era una magnífica casualidad para que todo coincidiera en celebrar la inauguración con un evento de esas características que garantizaba prácticamente el máximo de audiencia. Y están los protagonistas accediendo al terreno de juego con el trío arbitral a la cabeza y con los componentes de ambas plantillas portando la bandera de la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos tiramos 3 meses en que no vivimos más que para el partido, es decir, era el partido. Yo siempre, cuando hablamos de estos temas, digo que para mucha gente había partidos, para nosotros había el partido, ninguno más. Estuvimos trabajando noche y día durante muchos días para hacer posible el encuentro, e incluso hicimos lo que habitualmente se hace cuando se va a producir un programa de televisión, pero nunca se hace para un programa, para una retransmisión, que es hacer un número cero. La semana anterior, el día 15 de agosto, se hizo un ensayo general, también en el Estadio Insular, en un partido amistoso que jugó la Unión Deportiva Las Palmas frente a un equipo brasileño que entrenaba un famoso entrenador que luego, incluso que había entrenado y luego volvió a entrenar a la Canariña, que era Luis Alberto Parreira, el fluminense. Y bueno, fue un ensayo en donde salieron muchas cosas mal y en donde seguramente como consecuencia de eso hicieron que luego salieran menos cosas mal en la retransmisión. Porque la verdad es que la retransmisión era un tema que, como era el estreno, pues era todo tan complejo, era todo tan nuevo para todos aquí, era el inicio del audiovisual en el archipiélago. Entonces, claro, el inicio a lo grande, había televisión local que había hecho retransmisiones, había otros eventos que se habían también transmitido, pero la puesta de largo de una televisión autonómica es otra cosa, ¿no? Atención a Tevenet, que va sobre la pelota, gol de la Unión Deportiva Las Palmas. Gol de la Unión Deportiva Las Palmas. Lanzamiento raso por la parte izquierda del marco que defiende. Yo creo que el partido se montó muy bien. Tuvo, por ejemplo, un éxito grandísimo el logro, la gestión de los comentaristas que trajimos, que eran 2 comentaristas de superélite. Enrique Wolf, uno de los mejores futbolistas que pasaron por la Unión Deportiva Las Palmas y que en ese momento ya era a su vez un reputado periodista en Argentina, donde trabajaba para la ESPN con un programa propio que tenía gran nivel de audiencia, y por el lado del Tenerife, quien había sido su entrenador y otro de los grandes ídolos mediáticos de este país, que es Jorge Valdano. Es decir, fue un dúo de comentaristas de auténtico lujo, ¿no? Los dos con los mismos argumentos, hasta ahora buscaron el arco contrario. Paqui y Ballesteros, los dos defensas, curiosamente, y desde muy lejos. Se trajo una unidad móvil grande que la trajo Mediapro desde Península. Era una unidad que no era de última generación, pero era una buena unidad, y la verdad es que se hizo una transmisión muy curiosa. Pero como siempre ocurre, también en estos casos, también hubo anécdota, y es que cuando íbamos a empezar se averió el trías de una cámara, y recuerdo que el realizador, Rodolfo Criado, que era un verdadero manitas, tuvo que hacer uso de cúter y de soldador de estaño para acabar soldando el conector del trías, o sea, el trías al conector, para poder arrancar esa transmisión. Del marco que defiende Navarro Montoya, llegó el primer gol en el Estadio Insular, marcó Tevenet, corría el minuto 22. Ahí tiene el Larre. Su mejor momento fue el comienzo del segundo tiempo, pero coincidió con el segundo gol de la Terminó el partido en el Estadio Insular. Ganó la Unión Deportiva Las Palmas 2-0 al Club Deportivo Tenerife en el derbi, en el primer derbi canario de la Segunda División A, que les ha contado la Televisión Autonómica de Canarias. Al día siguiente, cuando ya se había terminado todo, en la noche del día siguiente,
era sábado y el domingo teníamos el primer programa, también de deportes, el videomarcador. Esa noche yo me senté en una mesa, me apoyé hacia adelante y me quedé dormido, y es de los sueños más deliciosos que recuerdo en mi vida. Esto sucedía el 21 de agosto de 1999, fecha en la que arrancaba oficialmente Televisión Canaria. Pero para entonces, la pequeña pantalla ya llevaba 35 años en la vida de los canarios. Así que lo mejor es empezar por el principio, 1964. Pepe, para hablar de la historia de la televisión en Canarias, estamos hablando del año 1964, hay que poner necesariamente esta imagen que me gustaría que vieras. ¿Qué te dice? Bueno, pues esta es la imagen, este es el principio de la televisión en Canarias, de toda la televisión en Canarias. Estamos hablando del 12 de octubre, del 12 de febrero de 1964, y ahí ven a la nieta del entonces jefe del Estado y al ministro de Información y Turismo en aquel entonces, Manuel Fraga Iribarne. Esto es Cizaña, Tenerife. Ahí es donde se baja la palanca de la aquí tele. Comienza la historia de la tele en Canarias. Ahí, exacto. Este es el momento de que comienza la historia de la tele en Canarias, que tiene dos etapas totalmente diferenciadas, porque se convierte en la televisión única, pero en un primer momento funciona como una televisión local al uso, o sea que solo se consume en el archipiélago, porque no tenemos ningún contacto, ninguna posibilidad de tener relaciones o conexión con el resto del continente. Estamos hablando de unos años donde hay que retrotraerse a los inicios de una tecnología que inventa la televisión, pero que para transportar la señal lo único que tenía en ese momento eran postes emisores, un poste que repetía una señal y otro poste que se ponía más adelante que repetía esa señal. De esa manera, cuando nace en el 57 la televisión española a nivel nacional, pues va llenando paulatinamente de postes emisores toda la península ibérica hasta que llega a Cádiz. Pero cuando llega a Cádiz se encuentra el mar por delante y el siguiente territorio está demasiado lejos, a 1000 y pico kilómetros, para que pueda un poste recibir la señal del poste que ha acabado en Cádiz. Con lo cual no le queda más remedio a las autoridades de la época que si los canarios quieren ver una televisión, hay que ponerles una televisión, hay que construirles una televisión, pues como la que se había construido en Madrid, de la dimensión lógicamente mucho más reducida, pero una televisión que emitiera permanentemente todos sus contenidos desde aquí. Y eso es lo que da lugar al Centro de Producción de Programas de Televisión Española en Canarias. En aquel momento Canarias tiene está cercano a la provincia del Sáhara, que era español, está cercana a la provincia de Guinea, que era española, y está cercana a Isni, que es un territorio que también era español. Todo eso debería, en teoría, cubrirlo la televisión que se crea en Canarias, con personal mayoritariamente proveniente de la península y de nuestro centro en Guinea Ecuatorial.
Nosotros estábamos en la Casa del Marino, en la planta 13. Eran 3 apartamentos. En la planta 13 estaba la técnica, en la planta 12 estaba el estudio y en la planta 10 estaba la redacción. Yo llegué a la Casa del Marino, a un ático. El maquillaje se os hacía en la taza del baño colocando un cojín. Si alguien quería hacer pipí o lo otro, tenía que esperar. O esperar el maquillable. Cuando te hacen la pregunta, porque no, me imagino que esta no es la primera vez que te preguntan sobre cómo era hacer televisión en Canarias en los primeros años, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Un milagro. Es que en aquel momento hacer televisión era prácticamente un milagro. O sea, teníamos una serie de carencias enormes. Entonces, ten en cuenta que, por ejemplo, para cubrir los servicios informativos, que nos suministraba a nosotros la información era lo que se llamaba el parte, que es el boletín informativo de Radio Nacional. A mí me contratan inicialmente en esta televisión, en la Casa del Marino voy a trabajar, para copiar el parte de las 11 de la mañana. Lo redactaba, lo ponía en unos folios con las copias correspondientes y después venía otra persona. Uno de nosotros, un redactor, transcribía a máquina, los informativos de Radio Nacional de España. Ese era el texto base. ¿Y con qué imágenes se ilustraban? Con las que nos enviaba Iberia, que naturalmente llegaban a Canarias con un día de retraso. En el telediario, a las 9:30 de la noche, se emiten las noticias regionales que se podían filmar y revelar en aquellos días, dada la escasez de medios disponibles. La televisión que se hacía en aquel momento en Canarias era una televisión totalmente artesana, o sea, no nos engañemos, no había ninguna posibilidad de hacer otra cosa que cumplir con las 4 noticias que se podían cumplir, porque había que trabajar con el telecine y había que revelar, montar, editar, o sea, una serie de situaciones que contadas hoy parecen el cuento de la abuelita. Toda la información se grababa en cine. O sea, el vídeo, dicen, oye, es que no tienen ustedes imágenes del año, no sé qué. Oiga, mire, se grababa cinta sobre cinta, gran parte del material que se recogía valioso. El día 26 de abril nace el programa informativo más veterano de nuestra televisión, el Telecanarias. Con 12 emisiones diarias, a las 2:30 de la tarde y a las 9:30 de la noche, está dedicado íntegramente a la actualidad del archipiélago. ¿Cómo se construía un Telecanarias de aquellos primeros años? Sacar una crónica en aquella época en El Hierro todos los días era una especie de milagro. Pero es que igual ocurría en la isla de La Palma o en Fuerteventura con Gerardo Jorge Machín, que era el más activo de los corresponsales. Pues estos corresponsales se las ingeniaban para mandar crónicas telefónicas y luego aquí cubrirlas con una serie de imágenes que se buscaban en el archivo y que casi siempre había que repetir, salvo que algún reportero cayese por allí o Nodo estuviese por ahí grabando, Félix Urquijo o Ramón Saldía grabando para Nodo y nos dejaban algunas imágenes. Esta es la auténtica realidad de la televisión canaria, cómo empieza, o sea, esta es la realidad. Artesanal total. En esa época en que nada era en directo, emitimos la llegada del hombre a la luna. Habíamos estado durante casi 15 días recortando todos los periódicos, noticias, fotos, y teníamos una tonga de fotografías enormes que la poníamos delante de una cámara y cada vez que se leían una línea batíamos una foto, una foto, una foto. Así hicimos nosotros la llegada del hombre a la luna. En la tarde del viernes 24 de enero, el ingeniero jefe de televisión, con la asistencia de 5 técnicos, pone en antena la primera carta de ajuste de televisión española para Canarias por el canal 3.
¿Sabes una cosa que me viene ahora mismo a la memoria y que fue parte importantísima de la televisión, de televisión española en este caso? La carta de ajuste. Sí, la carta de ajuste era, sobre todo cuando las locutoras, aquellas locutoras nuestras entrañables como Mari Carmen Alemán, Rosy Jorge o Mari Carmen Nice, que decían permanezcan atentos a la pantalla, y te podías pegar ahí 20 minutos. Pero hay una cosa mucho más divertida. Canarias iba un día más tarde, las noticias llegaban a Canarias un día después. O sea, la gente ahora, todo el mundo en la península, una hora menos en Canarias. Pues en aquel momento era en Canarias un día después. O sea, el telediario venía grabado en el avión de Iberia de por la noche para emitirlo el día siguiente. O sea, y el fútbol igual. O sea, no había ningún tipo de conexión. Todo se hacía vía mensajería. Pero es verdad que los contenidos, que las películas, los programas, etcétera, eran los mismos que se veían en la península, solo que con una semana de diferencia en el caso de los programas y con unas horas de diferencia en el caso de los informativos. Cuando eso se produce aquí en Canarias, las noticias había que hacer el telediario desde aquí y tenía sus presentadores, Carlos Pablo, etcétera. Todos esos presentadores están hasta el año 71 haciendo un telediario que los canarios lo recibían con una voz local en Canarias que se la podían encontrar después caminando por las calles. Si el 1, 2, 3 era los viernes, tú los viernes en Canarias veías el 1, 2, 3, pero no estabas viendo el 1, 2, 3 que estaban viendo los peninsulares en ese momento, estabas viendo el que habían visto la semana anterior, con lo cual se daba muchas veces la anécdota de que te podías ir de vacaciones a la península, estar una semana en la península viendo la televisión y cuando volvías a Canarias, durante la semana siguiente estabas viendo la televisión que ya habías visto la semana anterior en la península. Mismos programas y mismos informativos, pero diferentes caras. Porque Canarias comenzó a tener sus propios presentadores, algunos de la tierra, otros traídos expresamente desde la península. Llegas a Televisión Española en Canarias, presentador de informativos. Años 70. Años sí. 70. Sí. ¿Cómo era esa tele? Los medios eran precarios. De hecho, se me ha preguntado alguna vez, bueno, ¿qué fue lo primero que decidiste en Canarias? Pues pedirle a un compañero una corbata y una chaqueta. Yo llegué allí, me llevaron al estudio, me prestaron una corbata y una chaqueta y di el primer telediario. Pregunté a mis compañeros que dónde estaba la playa, porque yo estaba ya casado, pero mi mujer y mi hijo no se trasladaron allí inmediatamente porque fue un traslado fulminante. Bueno, me indicaron la guagua no sé cuántos, Casa del Marino, al pie de la Casa del Marino. Yo me metí en una guagua y recuerdo que dos señoras dicen, usted es el nuevo de la tele. Es decir, te hacías popular a la primera. Había que ver la televisión, no había más que una televisión. Yo empecé a finales de los 60 de joven reportera en un programa llamado Panorama de Actualidad, que realmente tuvo una muy buena acogida desde el principio en las islas. Era un espacio de reportaje de todo tipo, que después llevó al Telecanaria, en el que yo también trabajé como reportera y después pues lo presenté, pero fue, digamos, el principio fue Panorama de Actualidad, y lo que tuvo de interés fue muy bien acogido por la audiencia canaria porque la tele que nos estaba llegando era tele enlatada de Madrid. Entonces los canarios vieron por primera vez cómo hablaban sus gentes, enseñábamos cómo eran los pueblos, cómo eran las personas, lo que acontecía, la actualidad más cercana. Qué importante sigue siendo que la gente, los canarios, los andaluces, los gallegos, se sientan reflejados en la televisión, no solamente con las cosas que suceden en su tierra, sino también contados con su mismo acento. Efectivamente, el acento yo creo que es una cosa que indudablemente te acerca, te hace sentir más próximo a ti todo lo que acontece. Y para los canarios fue muy importante que se hablase en canario en la tele.
Se hablaba en canario, pero ¿de qué se podía hablar? Porque las noticias llegaban horas más tarde, pero lo hacían igualmente dentro del marco de una dictadura que controlaba con mano de hierro todo cuanto se decía en los medios de comunicación. ¿Se podía hablar de todo en los informativos? ¿Había libertad? Estamos hablando de años 60. Se podía hablar de todo. Años 60, el general Franco estaba vivo, Franco no muere hasta 1975, nos quedaba un poco lejos, pero había libertad. Sí, y perdóname la ironía, Franco estaba un poco lejos, pero tenía aquí sus compinches, en el sentido de que había unas delegaciones de información y turismo que eran un poco los que representaban al medio. El medio, evidentemente, estaba adscrito al Ministerio de la Presidencia, o sea, como no podía ser de otra manera, en aquel momento existía la censura, o sea, y el que diga lo contrario está mintiendo como un bellaco, o sea. ¿Qué ocurre? Pues que la gente que éramos más osadillos, pues a veces nos permitíamos algunas licencias y tal, y como la cosa ya estaba un poco relajada, pues pasaban, otras evidentemente no pasaban. En los periódicos eran más estrictos todavía, pero cuando empezó el medio de televisión, como nadie le daba importancia al medio de televisión, porque como era nuevo, o sea, la censura se distrajo un poco, ¿no? Y entonces, pues, alguna cosa, pero habían cosas muy determinadas donde directamente se prohibían. Por ejemplo, voy a recordar hoy aquí, en especial para este programa, visto por mí, presente en el acto, la operación militar Maxorata 72, celebrada en los campos de Muchichafe, en la isla de Fuerteventura. Murieron 17 paracaidistas en una racha de viento que se produjo en aquellos llanos, y Televisión Española tenía ese material en cine. Se visionó en la plazoleta de Milton, y el general de Estado Mayor de la Capitanía General de Canarias ordenó que se destruyesen esas pruebas. O sea, que se destruyese esa prueba que hubiese sido hoy un documento importantísimo para saber cómo cambió los vientos y cómo se pudo producir aquella desgracia que afectó a tantos paracaidistas. Y cuéntanos, en esa tele de esos años, de finales de los 60, principios de los 70, ¿de qué se hablaba? ¿De qué se contaba? ¿Qué era noticia? ¿Qué era actualidad? ¿De qué se podía hablar y de qué no? Pues yo creo que sobre todo de la realidad más cercana, que es la que al final interesa. Las noticias locales, las noticias próximas. Ten en cuenta que al final los telediarios se recibían desde Madrid durante mucho tiempo, y incluso te digo, en la primera etapa, enlatados, ¿no? Ni siquiera nos llegaban al mismo tiempo que se estaban emitiendo aquí. Entonces nosotros yo creo que nos ocupábamos de cosas que teníamos mucho más a pie de calle. Y la información local, la información insular, la información regional, eso siempre interesa muchísimo. Luego además, ¿qué pasa? Que también muchas veces Canarias fue el lugar donde se produjeron noticias como muy importantes. También yo durante aquellos años intervenía muchísimas veces para mandar informaciones a Madrid. Hemos tenido lamentablemente noticias trágicas, el accidente de los rodeos, que ha sido la mayor catástrofe en la historia de la aviación. Yo qué sé, la explosión de un volcán de Teneguía. Bueno, eso dio la vuelta al mundo. Tuve la suerte de estar allí contándoles. Estábamos viendo un documental que estaba haciendo Ramón Saldías para Nodo sobre la belleza de esa zona de La Palma, y nosotros estábamos haciendo unos reportajes para el Telecanarias. Entonces, en un momento determinado se produce un estruendo y un olor a azufre absolutamente insoportable, y de ahí, de aquel picón, empiezan a surgir ahí como... Yo en mi vida había visto aquello, evidentemente, o sea, todo el mundo, el susto no, lo siguiente. Y entonces un señor del lugar, que estos suelen ser los sabios, dijo, esto es el volcán que está abriéndose, dijo. Y entonces Luis Ortega, que era un tipo con una ironía increíble, dice, pues esto puede ser perfectamente el Teneguía. Jorge Perdomo, el que fue marido de Cristina García Ramos, la famosa periodista, ese fue el primer reportero que tuvo Televisión Española en Tenerife,
y fue quien grabó la erupción del volcán de Neguía, en octubre de 1971 en La Palma. Dice, bueno, esto fue para una periodista algo como increíble. En la isla de La Palma se estaban sucediendo una serie de movimientos sísmicos, la gente estaba un poco asustada, pensando qué iba a ocurrir allí, efectivamente, teniendo la explosión de un volcán. Y yo fui con un equipo de televisión a hacer un reportaje un poco tranquilizador, para decir, bueno, aquí no va a pasar nada, o vamos a entrevistar a vulcanólogos, cómo se hace. Y cuando estábamos montando con aquellos medios tan precarios de los que te hablaba, con un trípode, una cámara, yo con un micro, haciendo unas entrevistas, miramos a lo lejos y apareció el volcán. O sea, esto es una anécdota, vamos, que dio la vuelta al mundo. Aquel reportaje, aquellas imágenes de la televisión en Canarias, bueno, fueron impresionantes y estuvimos ahí, vamos, eso te pasa pues una vez en la vida, te explosiona un volcán cuando tú tienes la cámara preparada. Yo, feliz con Iberia. ¿Y usted? Yo, feliz con Iberia. ¿Y usted? Yo, feliz con Iberia. Toca hacer una pausa para la publicidad, concretamente para la de la época. Y es que en este aspecto, Canarias también presentaba importantes diferencias respecto al resto del territorio nacional. ¿Cómo se gestionaba la publicidad en la televisión en Canarias? Teniendo en cuenta que si la programación había que traerla con una semana de retraso, con la publicidad, ¿qué ocurría cuando se contrataba publicidad? Bueno, pues tú todos los días en el avión de las 3 de la tarde puedes subir las latas de cine con las noticias de la jornada, las que has visto en el telediario de las 3 de la tarde. Te puedes traer toda la programación, te puedes traer todas las noticias, pero lo que no te puedes traer es un montón de anuncios que además operan en una realidad económica distinta, porque en Canarias en aquellos años estábamos viviendo los puertos francos y eso permitía la irrupción de una serie, que aquí hubiera una serie de marcas que no las había en la península. Si ellos tenían la Vespa, nosotros teníamos la Honda 70, si ellos tenían el 600, nosotros teníamos los coches japoneses, si ellos tenían el chocolate Valor, nosotros teníamos el Cadbury, si ellos tenían la mayonesa Ibarra, nosotros teníamos Hellman. Claro, si ya es una dificultad traerte 600 anuncios toda la semana y además tienes una realidad económica que te permite captar aquí un mercado publicitario diferente al peninsular, pues fue muy inteligente aquel que ideó segregar el circuito de publicidad de Canarias y permitir que aquí se anunciasen las marcas que aquí se vendían. Eso provoca que una serie de agencias de publicidad en ese momento pues se vayan a Londres, se vayan a Francia y allí les entreguen los anuncios de esas marcas que se emitían en las televisiones europeas y con el doblaje de voces que para todos los canarios que recuerden aquella época son muy referenciales, como puede ser la voz de José Antonio Pardella o la voz de Jorge Alemán, pues doblasen esos anuncios y aquí los viésemos con un acento canario, pero eran anuncios que eran los que se estaban viendo en la BBC o en la televisión de Francia y que no se veían en la península. ¿Y ahora? Su Orange Cruz. Venían con su publicidad que traducíamos del inglés al español y además le poníamos una cola de 5 segundos detrás del anuncio para identificarla con los productos canarios, ¿no? Yo me acuerdo de pues, un montón de marcas inglesas, ¿no? Los alimentos Heinz, los chocolates Cadbury, las Polaroid, Gillette, el aceite de los coches Castrol, todo eso eran un montón de productos que venían aquí con sus campañas y además daba la casualidad que solamente en este territorio se podía usar como mercado piloto porque podías usar la televisión. En la península eso no se podía hacer y entonces eso dio también un empuje importante a la publicidad en televisión española. Guerra a la vulgaridad. Ven a Pilé 43. Cuando empezábamos nosotros íbamos a la televisión española a ordenar una campaña, ¿no? A llevar nuestro anunciante allí o nuestra tal, y decían que no,
que no podíamos porque esto a nivel nacional se había sacado en una subasta. Y pero ¿cómo es posible? Yo no puedo acceder a poner publicidad en televisión española en Canarias. Dice, no, tiene usted que ir a una empresa llamada Móvil Record en Madrid que tiene los derechos de la publicidad para toda España. Y bueno, en aquella época mi padre montó un sitio importante con un ministro de Franco que se llama Pío Cabanillas y al final logramos que se desvinculara la televisión española en Canarias de este monopolio que había ahí de la publicidad y ya pudimos contratar nosotros directamente. Iniciando una nueva era de la comunicación en el archipiélago con la construcción de una estación de telecomunicaciones vía satélite. Durante 7 años, Canarias recibió toda la programación con retraso. Pero esto cambió a principios de la década de los 70. En el año 71, Televisión Española ya se conecta con el resto del territorio nacional a través de Robledo, la estación de Robledo. Entonces, a partir de eso hay un satélite que nos tiene permanentemente conectados con la península y con el mundo, porque en aquel momento pertenecíamos a una cosa tan abstracta que no sabíamos lo que era. Se contratan los primeros segmentos de satélite para que los informativos sean en directo, pero el resto de la programación todavía tiene que esperar al año 75 para que se normalice y todos los programas nacionales se vean simultáneamente. Simultáneamente y en blanco y negro, hasta que, coincidiendo con el Mundial de Fútbol de 1982, se produjo un nuevo, importante y colorido avance. En el 82 es cuando viene el color, porque el color se pone en marcha con motivo del Mundial de Fútbol. Por eso le llaman los naranjitos a todos los que entraron en el 82. Luego en el 82, cuando se celebra el Campeonato del Mundo de Fútbol en España, yo creo que esa evolución se acelera y entonces empezamos a trabajar con el vídeo. La televisión en Canarias continuó evolucionando delante y detrás de las cámaras. En 1993, la granadina Piti Alarcón se convirtió en la primera mujer en dirigir el Centro de Televisión Española en Canarias. ¿Cómo te recibieron en Canarias, tanto las autoridades locales como los profesionales de televisión? Porque en aquel entonces eras la primera mujer directora de Televisión Española en Canarias y además no era canaria, venía de la península. ¿Eso cómo lo recibió la gente? Mira, Fernando Delgado, el escritor y periodista, es mi amigo del alma, Y cuando me fui a ir, pues me dijo, mira, Piti, eres del sur. Se echó a reír, dice, eso también es a favor. Oye, naturalidad, sé tú, dice, y disfruta que vas a disfrutar de mi tierra. Yo la verdad es que a lo mejor parece que es que solo quiero recordar lo bueno, pero es que yo de Canarias solo tengo motivos de satisfacción y motivos de agradecimiento. El presidente de la comunidad era Jerónimo Saavedra. Yo nunca olvidaré la charla que yo tengo con Jerónimo Saavedra, pues comentándole que algún colaborador suyo quería otro jefe de informativos. Yo recuerdo que le dije que a quien me parecía que debía de ser el jefe de informativos, pues porque me había gustado, era Paco Moreno. Y lo que me dice el presidente, Jerónimo Saavedra, es, Titi, la directora eres tú. Haz aquello que creas que debes de hacer. Claro, te encuentras con esto y ya dices, bueno, he aterrizado bien. Canarias compartía con la península la mayor parte de la programación televisiva, pero como centro de producción propia también comenzó a elaborar sus propios espacios, algunos de los cuales calaron muy hondo en la sociedad. Y en esta ocasión lo vamos a hacer con un quinteto tinerfeño. ¿Cuál dirías tú que fue el programa emblemático de Televisión Española en Canarias? Yo creo que el programa que marca a esta televisión es Tenderete. Tenderete, eso es un fenómeno que no
que no tienes palabras para definir el porqué, el motivo y el no sé cuánto. Yo creo que es porque es un programa que retrata al pueblo, que es el mismo pueblo el que se ve ahí reflejado. Y entonces, pues, bueno, pues con Tenderete, que había una cola enorme para llegar hasta a poder asistir al plató, había gente apuntada durante meses para que le tocara el momento de asistir al programa. Es que en Tenderete o estabas en Tenderete o no asistías. Tenderete se grababa en vídeo, en un vídeo de esos enormes, en una cinta de 2 centímetros y se emitía con un retardo, se emitía la cabeza grabadora, y lo que se emitía era un poco más tarde, por en caso de que alguien pudiese salir, como era en directo, pues saliese con el grito, viva Canarias Libre o cualquier cosa, ¿no? Entonces salía el rótulo aquel horrible, permanezcan atentos a la pantalla, para evitar esos inconvenientes. Además del folclore, otro ámbito que siempre se cuidó mucho en la televisión hecha en Canarias fue, por supuesto, el deportivo. Yo vivía cerca del Paseo Marítimo y los fines de semana me gustaba salir por el Paseo Marítimo a caminar. Y recién llegada, cuando yo estoy preparando la nueva programación, veo un montón de barquitos pequeños, todo el mundo corriendo, todo el mundo siguiéndoles, los coches en doble fila y la gente mirando con prismáticos y tal. Yo no sabía que existía algo que se llamara vela latina. Y pregunté a un señor y le dije, oiga, ¿esto qué es? Y me dijo, esto es vela latina. Y como vio que no era de allí, que era peninsular, y reitero que la gente pues siempre han sido muy amables, se quedó conmigo a explicarme todo aquello. Que había apuestas, que tal, que cual, que pom. Bueno, me informó de qué era aquello de la vela latina. Y entonces me fui caminando para mi casa y pensé, pero ¿cómo es posible que algo que mueve tanto, Televisión Española no tenga un programa dedicado a la vela latina? Esto no es posible. Al día siguiente voy por la mañana al despacho, como siempre una reunión a primera hora con todo el mundo, y entonces les digo, hay que hacer un programa dedicado a la vela latina. Nos contaba Piti Alarcón, fue una de las directoras de Televisión Española. Nos confundían con frecuencia. Sí. Nos confundían, sí, porque sí, claro. Se llamaba Piti, y alguien preguntaba por Piti, y a veces una tarea de una gestión de altura me llamaban a mí, y a veces para un tema de lucha canaria la llamaban a ella. Sí. Pues ella nos contaba que justamente ella no entendió que no existiera un programa sobre vela latina. Y te cuento esto para preguntarte por el programa de La Luchada. ¿Cómo surge? Porque tampoco hubiera tenido explicación que en una televisión en Canarias no hubiera un programa de La Luchada, algo que también mueve a muchísima gente. Recuerdo que empecé con el lunes deportivo y tuve la ocurrencia, entre comillas, porque en aquel momento era una ocurrencia y hasta una falta de respeto a nuestros clubes, a la Unión Deportiva Las Palmas y al Club Deportivo Tenerife. Yo empecé mi programa, la primera noticia fue un encuentro, una final de lucha canaria. Y se montó un pollo espectacular. Hubo protestas, hubo quejas de los dos clubes y de otros deportes que no entendían por qué la lucha canaria habría un programa. Bueno, pues aquella fue una de mis locuras de las que me siento profundamente orgulloso. Además era un criterio puro, es decir, yo entiendo que la lucha canaria es el deporte esencial de los canarios. Salir delante de la cámara significa exponerse al escrutinio del público. Pero José Manuel Piti siempre ha sido una figura especialmente polémica, querido y odiado a partes iguales. Me sucedió alguna vez que
un programa sobre el ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas. Yo vivía en un 9º piso en mi casa en Santa Cruz y bueno, pues a medida que el ascensor iba bajando pisos se subía uno con una idea distinta sobre mi trabajo. En el primer estacionamiento en el ascensor, un tipo que me dice: ¿qué reportaje hiciste anoche? Genial, te felicito, qué grande eres, tan joven y tan capaz, ¿no? Y cuando estábamos en el 4º piso, me decía otro telespectador, recién subido al ascensor, me decía: chiquita mierda de reportaje que hiciste anoche, traidor, que eres un traidor. Ah, mis emociones iban... Como el ascensor. Como el ascensor subiendo y bajando. Justamente. ¿Sí? Y bueno, y en la calle otro tanto de lo mismo. Durante más de 25 años, hablar de la televisión en Canarias significaba hacerlo de Televisión Española en Canarias, el único canal existente en aquel entonces. En los años 90 nos reuníamos, un puñado de compañeros, y ellos hacían sus debates sobre el SARE y el rating. Y uno decía: bueno, yo ayer tuve un 30%. ¿Qué hiciste? Un 30% de cuota de pantalla. Yo me callaba, ¿no? Y ellos seguían. Bueno, yo llegué al 17, pero claro, la imagen que tenía no era suficientemente atractiva para alcanzar ese registro. Y al final, allí, entre copas, risas y fiestas, yo dije: yo tuve un 100%. Y se quedaron todos mirándome. No había ni niveles de audiencia, ni había telemando. El que quería ver la tele tenía que verme a mí y tenía que ver a mis compañeros de Televisión Española. Pero todo cambió en los años 90, cuando la oferta se diversificó y la historia de la televisión cambió para siempre. Te toca en aquella época lidiar también con la llegada de las televisiones privadas. ¿Cómo afecta esta irrupción de las privadas a la pública? La verdad es que significaba competencia. Luego simplemente te tienes que poner las pilas. Es decir, a grandes males, grandes remedios. Tú estás acostumbrado a estar solo. Vale, muy bien, pues siéntate a reflexionar. Ya no estamos solos. Vamos a ponernos las pilas y vamos a hacer otras cosas. Y yo tengo la enorme satisfacción de que por primera vez en Canarias se hacía algo que ahora es muy fácil porque están los satélites, pero que entonces, que era con enlaces, el hacer aquello que nosotros hicimos era mucho más difícil, que era hacer un programa que se llamó 7 Islas, donde conectamos, me acuerdo, con las 7 islas en directo. Eso lo hicimos nosotros. Lo hicimos nosotros diciendo: tenemos que hacer cosas que esta gente, y recuerdo lo que dije, que esta gente no va a poder hacer porque todavía no tienen medios para hacerlo. Si nosotros tenemos esos medios, vamos a aprovechar que nosotros sí tenemos esos medios y vamos a hacerlo. Así es que lo que hicimos fue ponernos las pilas e intentar hacer las cosas mejor. Y yo creo que la competencia es buena, porque te hace reciclarte. A mí me parece que la competencia es buena y a nosotros creo que nos vino bien. Cambiamos el chip, tuvimos que cambiarlo, pero creo que las cosas fueron bien, sí. Las cosas fueron bien para Televisión Española en Canarias y sobre todo para los telespectadores de las islas, que después de un cuarto de siglo veían cómo se incrementaban sus opciones. Llegaban nuevos aires en forma de cadenas locales, cadenas privadas y la televisión canaria, que hacían que la pequeña pantalla ya no fuera tan pequeña y que se abriera un nuevo capítulo en esta historia.